habitación, dejaste el trono atrás para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y tu deuda y la mía pagar. El libro de Hechos dice: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Chávez tenía programado muchos años más, pero ¿cuántos sabemos que Dios es el que fija? Aquí lo dice, fija los límites de nuestra habitación. Él es el que determina hasta dónde llegamos, hasta dónde nos extendemos. Él es el que nos dice: hasta aquí irán tus aguas, le digo al mar, hasta aquí no pasarán. Bendito es el nombre del Señor. Hoy vamos a tener un estudio sobre la providencia de Dios. Vayamos por favor al libro de Daniel, capítulo 10, verso 1. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Daniel, capítulo 10, verso 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Vamos al verso 12, por favor. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y te humillaste, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te bendecimos, mi Señor. Señor, te damos todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la honra a ti, soberano y fiel Señor. Porque los tiempos y las sazones y los programas, todo está determinado por ti, mi Señor. Todos nuestros cabellos están contados y la hoja de un árbol no se mueve si tu perfecta voluntad no lo permite. Dios mío, glorifica tu palabra en esta mañana, mi Señor, en medio de tu pueblo. Mi Señor amado, sé tú, Espíritu de Dios, Señor, enseñándonos, dándonos entendimiento. Dios mío, nosotros disponemos nuestro corazón para honrar tu palabra.
para bendecirte y para ponerla por obra. Te damos gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué lindo es el Señor. Hermanos, sabemos de que hay demasiadas promesas de Dios para nuestra vida. Demasiadas bendiciones que están en la palabra de Dios para nuestra vida. Pero lo más duro, qué lindo es recibir las bendiciones y recibir el programa de Dios. Pero qué terrible es esperar el tiempo del Señor. ¿Cuántos errores se cometen hoy en día? Tanta jovencita como por no conocer de Dios y como tal no tienen dirección del Espíritu, y como no tienen dirección del Espíritu están sin brújula. Simplemente la brújula que la mueven son sus emociones, es su cuerpo que es tirante hacia los deseos de la carne. Entonces las decisiones ni siquiera se piensan, es el cuerpo, las necesidades que está presentando el cuerpo, la concupiscencia, lo que los lleva a tomar determinaciones y no esperar en el Señor, no esperar en los consejos de los padres. Qué duro es esperar, hermanos, el tiempo del Señor. Cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor y no vemos las respuestas, qué duro es esperar el tiempo del Señor. Señor, pero ¿por qué no se me dan las cosas ya? Porque hay una providencia. Porque Dios todo lo tiene programado y determinado. Hay hombres que dicen, y teólogos que dicen que Dios creó todo el universo. Es imposible que esto no tenga un creador, lo dicen. Que todo el Señor lo programó como un reloj perfecto, y programó el reloj y salió y se fue. Y que el reloj funciona solo. No, Señor. No hay nada que ocurra en la tierra que Dios no lo permita. La Biblia dice que Dios permite reyes y quita reyes. Él pone reyes, hermanos, y ahí dice que hay países y hay personas que merecen tener el rey que tienen. Bendito es el Señor. Entonces, ¿cómo es de terrible no esperar en el Señor? Al no esperar en Él, dejamos de orar, dejamos de confiar, nos entregamos al dolor y comenzamos verdaderamente una vida independiente del Señor. Muchos creemos, hermanos, en las bendiciones de Dios, pero tristemente a veces no estamos dispuestos a esperar el tiempo de Dios. ¿Cómo conocemos los tiempos de Dios? Pues no hay otra forma, no es en el periódico, ni en la revista, ni en las novelas, ni en tanto programa que hay en la televisión, en el internet y en toda parte. El programa y los tiempos de Dios están en su palabra. Bendito es el Señor. O sea que Dios nos dejó un manual para que lo consultemos, para que Él nos guíe, dirija nuestras vidas. Pero si nosotros no consultamos el manual de Dios, nos toca depender de nuestros sentimientos, pensamientos, emociones. Daniel, había un grave problema, muy grave problema para el pueblo de Israel. Daniel, como un siervo del Señor, conocía la palabra y confiaba en el Señor. Daniel estuvo orando y, como leímos, el ángel le dijo: desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender, y a causa de que entendiste, te humillaste, a causa de tus palabras, yo he venido. Miremos, hermanos, de que a veces usted y yo le pedimos algo al Señor y no hacemos como Daniel, que Daniel se metió de lleno con el Señor, dejó de comer, dejó de gustar de muchas cosas y se metió en la presencia del Señor para buscar dirección de Dios. La dirección de Dios no la encontramos, hermanos, en las calles. La dirección de Dios no la encontramos en muchas partes. La dirección de Dios está en la palabra. Y viene el ángel y le dice: Daniel, desde el primer día en que tú dispusiste tu corazón a entender,
y a orar. Dice, desde ese mismo instante yo fui enviado. Imagínense, hermanos, algunas veces nosotros pedimos al Señor y dice la Biblia que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye y nos responde. Bendito es el Señor, pero a veces creemos que estamos en la voluntad de Dios, y es interesante y es maravilloso nosotros conocer la palabra para que entendamos que es la voluntad de Dios. 21 días estuvo ayunando, clamando, orando, hablando, dialogando, esperando en el Señor, pero cuando vino la respuesta, el Señor no lo encontró por allá en Cine, o el Señor no lo encontró por allá en alguna parte. Cuando vino la respuesta, donde Daniel comenzó a orar, estamos hablando no de un sitio, estamos hablando de un sitio espiritual. Estaba en la misma comunión cuando comenzó a orar, que cuando el ángel recibió del Señor, ve y bendice a mi siervo, ve darle la respuesta a mi siervo. Dice que se le opuso el príncipe de Persia. Muchas veces cuando usted y yo oramos, Satanás se impone. La Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones. El enemigo siempre está tramando cómo acabar con nuestro hogar, cómo acabar con nuestros hijos, cómo robarnos nuestros hijos, cómo robarnos la paz, cómo robarnos la comunión con Dios, cómo robarnos la salud. El enemigo siempre está planeando cómo tumbarnos. Pero Dios, cuando sus siervos claman a Dios, Dios responde. Pero tenemos que entender de que si yo comencé a clamar hoy, yo tengo que confiar en el Señor. Y en ese tiempo, mientras viene la respuesta, estar en comunión con Dios, no moverme espiritualmente de mi comunión con Dios. A veces la gente simplemente pide y de un momento a otro se desaniman, no vuelven a la iglesia, se olvidan de Dios y la respuesta en camino. Viene el ángel a traer respuesta y no lo encuentra. Necesitamos permanecer en ese sitio espiritual de comunión con Dios. Entonces, ¿qué tal si Daniel se hubiese movido? ¿Qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es una actividad continua de Dios, es Dios continuamente trabajando. Y por medio de esa providencia, Él hace que todos los sucesos, que todos los eventos, que todas las cosas, sean físicas o espirituales, trabajen conforme a los propósitos que Él tiene. Hermanos, muy difícil salirnos de los propósitos de Dios. La providencia es que Dios, en su soberanía, programa las cosas conforme a su sabiduría y hace que las cosas trabajen para que Dios logre lo que Él quiere. La providencia de Dios es una evidencia del amor de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Y seguro que usted tiene muchos, pero a veces no los entendemos. Hace muchos años yo estaba trabajando en una empresa en análisis químico, haciendo análisis de laboratorio, en una empresa aquí muy grande de aceites y esteáricos y jabones que se llamaba Incolgrasos. Estaba ahí donde hicieron la terminal de Itagüí. Y también se le hacía análisis químico a una empresa del mismo dueño, la familia Chavarría, que se llama MI Químicos. Estaba trabajando, me resultó la ida para Estados Unidos y la persona que tramitaba la visa me robó el dinero. Mi hermana le pagó y el señor simplemente dice que no, que eso no se dio, que las visas, en fin, me robó el dinero. De ahí, después, que para pagar, después resultó de que había una forma de llevarnos a Estados Unidos, que porque lo de las visas, dice, se le cayó la conexión que tenía. Es para que usted entienda lo que es la provisión de Dios. No solamente la provisión, sino la providencia de Dios. Resulta que hubo un grupo de gente y nos fuimos. Nos llevó, eso hace muchos años, nos llevó para México. Hace más de 30 años. E iba gente de varias partes del país. Yo no conocía a nadie. Fuimos, nos dieron en ese momento, no me acuerdo si había visa para México, no pedían. En todo caso llegamos a México. Allá nos programaron todo, qué debíamos hacer. Nos reparten en hoteles y resulta que
cuando salimos del aeropuerto, entonces yo me voy para uno de los hoteles que me dijeron, cogí un taxi, nos quitaron toda la plata que tenía, ellos tenían que manejar todo, la poquita plata que llevábamos. Y ahí yo pago un taxi y le digo que me lleve hasta el hotel. Y me voy para ese hotel de que ahí se iban a reunir una gran parte, iban a estar distribuidos en varios hoteles. Y llego yo al hotel y desde que no veo a nadie, bueno, voy a registrarme y pregunto de que si algunas personas de Colombia se habían registrado y me dicen no. Y pasó ese día y nada. Después, en la noche, yo estoy afuera y angustiado, prácticamente sin dinero. Y resulta que viene un taxi y se baja una persona, uno de los que venían en el grupo, y viene y se baja y entonces averigua que este es el hotel tal. No, este no es el hotel tal. Ah, entonces es otro hotel, pero entonces yo mismo me le dejo ir. Y me reconoció, me dice, no, el hotel está otro, no sé por qué el taxista me trajo acá. Y entonces yo le dije, a mí también me trajo un taxi acá y no sé, y vos sí sabes dónde. Sí, él sabía, él tenía ahí anotado. Nos fuimos. De ahí programaron la ida, nos enviaron a un grupo de 7 en avión. Llegamos a San Diego. En San Diego, California, de la frontera, el avión aterrizó en la mitad de la autopista. Un avión pequeño. E inmediatamente aterrizó, nos recogió, vino una camioneta y lo recogió. Eso como que es una cosa bien armada. Y nos llevó a un hotel. En el hotel estamos, al menos yo, estamos sin dinero. Y ahí ya en ese hotel ya quedaron cada persona, como ya estamos dentro de Estados Unidos, ya de ir y la gente recogerlos, o de ahí darles plata para que se vayan para el sitio donde tenían programado. Yo tenía unos teléfonos y resulta que no eran. Comenzaron a irse todos, solamente quedó un muchacho. Y yo estoy, un hotel de 2 pisos, y yo estoy ahí abajo, viene en un carro a recogerlo. Él viene a despedirse. Y yo ahí, como persona católica que no sabía orar, yo le decía, Dios, ayúdame. Y me dice, y te vienen a recoger, o que yo no tengo, los teléfonos que tenía no sirven, no funcionan, no tengo nada, me voy a quedar aquí a ver qué, no sé. Se va y viene y lo recogió una hermana. Y entonces él como que habló con ella. Teníamos poca ropa. Y me llama y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, me llamo Jesús. Y me dice, Chuchito, donde caben 2, caben 3. Me llevaron hasta su casa. Estuve con ellos, nos consiguieron un trabajo sin papeles. De ahí me ayudaron a llamar a Colombia. Y de ahí comenzó, o sea, miren la providencia de Dios. Desde que yo estoy perdido, yo no necesitaba irme, yo tenía trabajo y un trabajo muy bueno haciendo análisis químico en una buena empresa. Aspiraba a otra empresa que estaba ahí, que el sueldo era mejor, Paz Química. Y resulta que se me dio eso. Y me veo en un lugar y como Dios providencialmente, porque Él todo lo programa providencialmente, viene
y me saca de un hotel donde yo estoy perdido, sin posibilidades, en una ciudad de 20 millones de personas. Envía a una persona que él estaba seguro de que él le había dicho al taxi para dónde llevarlo, y el taxista lo lleva allá. De ahí vienen y soy el último, y viene esta persona, una persona extraña, rara, y me brinda su casa. Hasta me vistieron. ¡Qué bendición! Estuve un tiempo con ellos y me decían, cuando ya me resultó irme para donde mi hermana, con su esposo en Miami, me rogaban que no me fuera, que me quedara con ellos, que allá yo iba a conseguir trabajo, estudio. Y qué hermoso es uno poder entender lo que es la providencia de Dios. Providencia es que Dios lo tiene todo antes preconocido. Por eso Dios puede obrar en nuestras vidas. Así hay casos enormes en la palabra del Señor donde está la providencia de Dios funcionando para su vida, para nuestros hijos. Bendito es el Señor, porque Dios es un Dios todopoderoso y todo suficiente. Dios hace que todo trabaje de acuerdo a sus propósitos. Dios tenía unos planes tremendos que uno no los entiende. Y ahí me lleva donde mi hermana y el esposo de ellos, después de un tiempo, comenzaron a ver. Cuando el pastor Georgiano comenzó, ellos comenzaron con él. Y ahí llegó otra persona, y a través de ellos llegamos nosotros. Y como uno ve hoy en día cómo Dios hace cosas tremendas y maravillosas, cómo Dios cambia las cosas conforme a sus propósitos. Ahora, nosotros podemos hacer de que los propósitos de Dios se desarrollen en nuestras vidas, o oponernos a los propósitos de Dios. Uno puede, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Si el Señor no tuviera programadas sus cosas como las tiene, hermanos, la gente no quiere saber de Dios. La mayoría de la humanidad no quiere saber de Dios. Están contentos con su religión, con su mentira, acomodados a un mundo en donde tengo a Dios para lo que necesito, pero tengo al mundo para lo que yo quiero y el gusto que yo quiero darme. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es, dejó su trono, vino a la cruz para llenarnos de luz, y fue a la muerte para volver a su trono, para levantar un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo temeroso de Dios. Entonces Dios tiene unos planes maravillosos. Debemos aprender a confiar en Dios, pero para ello debemos aprender a esperar en los tiempos del Señor, en el tiempo de Dios. Dios nunca llega tarde. Acuérdense cuando Marta y María acusaban al Señor de que su amigo, el que él amaba, había muerto, y le dijeron: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dios nunca llega ni antes ni después. Dios siempre llega a tiempo. El problema es que nosotros no queremos esperar el tiempo de Dios. Y Dios les demostró de que no importa que hiera ya, no importa, llevaba 4 días de muerto, y ellas le decían: Maestro, hiede ya. No importa que tu hogar hieda ya. No importa que tus hijos estén perdidos o tengan situaciones. No importa que hieda ya. Él es la resurrección y la vida. Él es el que hace vivir la vara muerta. Él es el que levanta, Él es el que bendice, Él es el que transforma, Él es el que cambia. Bendito es el Señor. Todo en el tiempo de Dios. Todo en su tiempo maravilloso. Qué lindo es uno, hermanos, poder aprender a confiar en el tiempo de Dios. Nosotros vemos el caso de Esther, como una mujer. Era imposible. Usted se imagina una mujer
judía en el reino más grande que había en la tierra, el reino de Persia. Una mujer judía esclava y huérfana. Qué tremendo nosotros poder esperar en el Señor y aprender a conocer los tiempos del Señor. El Señor, así como lo hizo y así como lo hace, y está la Biblia llena de cómo el Señor ha movido todo para que sus propósitos se cumplan. Él puede dirigir las cosas, hermanos, sus cosas, mis cosas, las cosas de nuestros hijos, de acuerdo a sus propósitos. Y la Biblia dice que a los que aman al Señor, todas las cosas, a veces la separación, la enfermedad, una muerte, situaciones económicas, son parte de todas las cosas que Dios mueve para bendecir a su pueblo. En el momento de la aflicción uno no lo ve. En medio de la empresa yo veía una empresa pujante, trabajando con compañías americanas, tremendo todo, pero yo no veía más allá de mis narices el propósito de Dios. Cómo Dios está moviendo sus fichas en medio de cosas imposibles. Y cómo en medio de que todo se veía precioso, grande, próspero, de un momento a otro, en cuestión de meses, el Señor viene y transforma todo y lleva al jefe a un lugar a ser disciplinado, a enseñarle humillación, a enseñarle temor de Dios para poder servirle al Señor. Eso no lo mueve sino un Dios vivo, poderoso y que conoce los tiempos. Bendito es el Señor. ¿Cuántos han conocido la persona correcta en el momento correcto, en el lugar correcto y en el tiempo correcto? Hay casos en los que esa persona estaba ubicada en el momento correcto, en el lugar correcto, con las personas correctas para el propósito correcto. Es Dios moviendo esas 4, 5 o 20 cosas para que todo se dé en un momento conforme a su propósito. Si nosotros no entendemos esto, entonces no vamos a poder aprender a esperar en el Señor. El Señor constantemente está moviendo la mata. La mata es usted y soy yo. Porque el propósito es que Él no pierda su venida. Dejó su trono, dejó su gloria, se humilló, fue a la cruz. Qué terrible va a ser aquel día, hermano, un día en que todos nos vamos a morir y que vamos a estar en la presencia del Señor. Qué terrible es esa ira de Dios. Cuando se derrame la ira de Dios, la gente está acostumbrada a pensar de que Dios es un Dios bueno. Pues más bueno que Dios no hay nada en el universo. La bondad viene de Él, el amor viene de Él, el perdón viene de Él. Tan bueno y tan grande es que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero qué terrible es el día que nos encontremos en aquel momento, porque todos los que vamos aquí vamos a morir. Y va a venir un día en que vamos a estar en la presencia del Señor ya para juicio, delante de la ira de Dios. Y venir el Señor a entregar su vida por mí, por esta persona, y yo preferir las cosas pasajeras del mundo que darle su gloria a Él, el único que la merece. Hermanos, qué terrible va a ser ese día de ira. Cómo Dios mueve todo para que lo busquemos. Dios mueve todo. Dios toca personas para que te inviten y te llevan. Dios lleva personas para que te hablen de Él. Dios mueve todo y uno dice, pero ¿por qué Él ajusta las cosas para que se den? Pero Dios nos dio libre albedrío para pensar en Él, para aceptarlo, para recibir ese regalo precioso. ¿Cómo es posible, hermanos, que una mujer, una joven judía, esclava, huérfana, fuera escogida entre cientos de jóvenes preciosas y de la mejor alcurnia de Persia? ¿Cuándo iba a pensar el rey Asuero, que era el rey de la tierra en ese momento, el rey de Persia? ¿Cuándo iba a pensar él que se iba a casar con una mujer esclava, huérfana, judía?
que era el pueblo que más despreciaban. Ahí estaba ella, en el momento correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, para que Dios obrara sus maravillas, para un propósito correcto, ser escogida la reina de ese país. ¡Qué tremendo! Vayamos a Esther, capítulo 4, verso 14, para que miremos lo que le dijo Mardoqueo, el tío. Dios mueve todo de una manera, hermanos, incomprensible para lograr sus santos propósitos. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Qué sucede? Había sacado un decreto, a través de mentira habían sacado un decreto para que el rey diera una orden de matar, exterminar a toda la raza judía. Un hombre malo, un hombre Amán, que es tipo del diablo, que odian al pueblo judío, al pueblo de Dios, logró a través de mentiras convencer al rey para que sacara un edicto, y ese edicto no se puede abrogar. Y entonces el rey, una vez que puso el sello, ya tenían que morir todos los judíos que habían en la tierra, porque él era el rey de la tierra, Asuero. Y cómo Dios mueve sus fichas de una manera tan preciosa. Hace años habían ido a Israel y los acabaron y tomaron a un poco de esclavos. Entre esos esclavos estaba Esther, una joven judía. Y como Dios, hermano, uno dice, Señor, pero ¿por qué nos llevan esclavos si somos tu pueblo? Señor, ¿por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué mi esposo se va y me deja, mi mujer me deja? ¿Por qué estoy perdiendo esto? ¿Por qué estoy perdiendo aquello? Dios tiene propósitos con tu vida y con mi vida, hermano, pero Dios no ha terminado. ¿Cómo es el pueblo de Dios? El pueblo escogido de Dios. Dios permite que se los lleven esclavos. Y a través de esa esclava, como el Señor comienza a obrar maravillas para librar a su pueblo en toda la tierra. El rey Asuero ya había enviado sus militares a cada país con el decreto para que lo pusieran en todas las paredes y comenzaron a exterminar a todos los judíos. Niños, mujeres, hombres, viejos, ancianos, todos, acabar con todos. ¡Qué tremendo! Entonces, ella está ya en el palacio cuando llaman, recojan todas las jóvenes bonitas que hayan aquí en mi imperio, porque la esposa de Asuero lo había contrariado en algo que no podía contrariarlo ante la ley. El mismo decreto hizo de que ella se fuera y él no podía hacer nada. Entonces sacan un edicto, un decreto para que recojan a todas las jóvenes, y entre esas jóvenes llevaron a esa esclava, una joven esclava, y comienza el Señor a ponerle gracia y favor delante de los que las entrenaban, y comienza la gracia y el favor de Dios a moverse en medio de ese reinado. Entonces ya Mardoqueo, que era el tío, era el más preocupado y estaba llorando y angustiado porque ya habían determinado matarlos a todos ellos ahí y en cada pueblo. Y entonces él le manda con alguien una notica, y en esa notica le dice esto que acabamos de leer: porque si callas, le dice, Esther, ojo lo que te estoy escribiendo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre moriréis, pereceréis. Y mire el verso que sigue: y quién sabe si para esta hora, mire, el tiempo correcto, has llegado al reino. O sea, Dios la llevó a ser reina con un propósito, para que ella hallase gracia delante de su esposo
el rey y el esposo pudieran darle una forma de que ese edicto no se cumpliera. Aunque el edicto no se podía abrogar, él les dio una fórmula, Dios les dio una fórmula. Era: dile al pueblo, yo ya no puedo, yo ya puse mi sello, y en mi reinado yo tengo que cumplir lo que yo he sellado, ya ellos tienen que morir. Y Dios les dio una idea: dile entonces a los judíos que no se dejen matar, que se defiendan. Y Dios, con su mano poderosa, les dio fuerza, les dio sabiduría, y acabaron con todos esos pueblos ellos. Lo mismo que pasó con Israel. Mire la providencia de Dios. Hace apenas, eso fue en el 66, creo que fue, la guerra de los 6 días. Usted sabe lo que es un pueblo pequeñito. Usted no sabe que Israel es más pequeño que Antioquia. Israel, el país de Dios, el país de los judíos, es más pequeño que Antioquia, no que Colombia, que Antioquia. Y se unieron todos los países árabes en el 76 o 76 contra Israel, y se fueron todos contra ellos. ¿Y sabe qué pasó? Ese pueblito pequeño, como tenía la gracia y el favor y el tiempo de Dios, y tenían la voluntad de Dios, como acabaron a todos esos ejércitos, se metieron hasta Jordán, se metieron a Egipto y les quitaron tierras a todos. Un pueblito pequeño. ¿Cómo es eso? La providencia de Dios. ¿Cómo es posible que en medio de tantas situaciones, en los problemas que tenemos tan grandes, cómo es posible? Es imposible, el problema que tengo es imposible, ya con esto termino, ya no hay nada, hermanos. Y la providencia de Dios, y la providencia de Dios, y la soberanía y el todopoder de Dios. Y Dios es todo suficiente. Dios es todo suficiente, hermano. ¿Habrá algo, dice la Biblia, imposible para Dios? Dios mismo lo dice: hijo, ¿habrá algo imposible para mí? Así lo dice. Y lo dice en los Salmos y lo dice en otros libros: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Acaso mi brazo poderoso se ha cortado? El brazo de Dios está extendido para bendecir a su pueblo, hermanos. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Movió su omnisciencia, porque Dios lo conoce todo. Su omnipresencia, porque donde están tramando algo contra usted o contra mí, ahí está el ojo y el oído de Dios. Dios lo sabe todo. ¿Cómo es posible que exista el discernimiento? Que las personas, Dios les da discernimiento y están pasando algo y ellos ya no saben. ¿Cómo es posible si no están allá? Es el poder y la gloria de Dios que Él derrama sobre su pueblo. Hermanos, si hubiera obrado, hermano, si no hubiera obrado la providencia de Dios, Israel hubiera sido exterminado. Y no en esos años, porque uno dice: no, pues que eso es una historia que escribieron. No, peor fue lo que pasó en el 66. No más metas al internet y busque la guerra de los 6 días. Israel acabó con todos esos ejércitos, varios países en contra de un solo paísito pequeño, y la mano poderosa de Dios estaba sobre ellos, y hasta le quitaron tierras a todos los países. Hoy en día están peleando por las tierras y las tiene Israel en su posesión. Hermanos, ¿habrá algo difícil para Dios? La persona correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, para el propósito correcto. ¿Estamos en los propósitos de Dios? ¿O estamos en los propósitos de mi vida? Estoy viviendo mi vida como un vegetal. Cada día como, me baño y al otro día con lo mismo. No, Dios nos dio sabiduría e inteligencia, hermanos, para tener una vida con propósitos. Nosotros somos seres para tener vidas con propósitos, un hogar con propósito, una familia con propósito, un trabajo con propósitos. Uno no monta un trabajo para ver qué pasa, no, con propósitos, planeado. Ahora, cuando Dios mete la mano, no hay nada que hacer. Entonces, una judía esclava, hermano, y Dios levantó a su pueblo. Tenemos que entender que Dios usa los problemas, las circunstancias, la enfermedad, hermanos, como instrumentos para lograr sus propósitos en nuestras vidas. En Proverbios capítulo 16, verso 9, mire lo que dice. A veces estamos como sin propósito y comienzan a suceder cosas. Es bueno decirle: Señor, en tu providencia, ¿qué tú quieres? Señor, guíame, enséñame. O sea, no vivir como sin Dios. Uno tiene que estar: Señor, en este problema que tengo en mi hogar, en este problema que tengo con mis hijos,
en este problema que tengo en el trabajo, en este problema con mi salud, Señor, ¿qué tú quieres, Dios mío? Enséñame, guíame, Señor, para yo no contrariar tu propósito, porque se extiende el tiempo. El corazón del hombre piensa su camino. Mire, usted y yo tomamos nuestras decisiones. Piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El Señor, por muchos caminos que yo quiera coger, si Dios me llamó y me escogió, a usted o a mí, Él es el que endereza todo y nos duele, porque es que, hermanos, mire, cuando a una persona se le disloca un brazo y tiene que venir a cogerlo, eso duele, y Dios constantemente tiene que estar, hermano, arreglándole los brazos, los pies, porque los pies nos llevan a cosas donde Dios no quiere. Los ojos se desvían para donde no deben. Está la esposa ahí, ¿para qué está mirando para allá? Y para allá, y para allá, y para allá, y ahí queda clavado. Entonces, ¿qué pasa? Que los propósitos de Dios siguen, pero usted o yo vamos a sufrir mucho tiempo hasta que nos alcancen los propósitos de Dios, pero Dios no pierde. Romanos 8:28, ya lo leímos, dice: y sabemos que a los que aman al Señor todas las cosas les ayuda para bien. ¿El cáncer me ayuda para bien? Sí, Señor, el cáncer le ayuda para bien. Hasta el divorcio le ayuda para bien. Si usted ha esperado en los propósitos de Dios, si usted no fue la persona que tomó la decisión de acabar con el hogar. Al otro, pobrecito. Jeremías 10:23, mire la providencia de Dios. ¿Cuántos pensamos que tenemos control de nuestra vida? Mire, ¿qué pasa? Hay que aprender, hermanos, a usar el poder de la palabra. Usted dice, bueno, me voy de vacaciones, 15 días, un mes. Gloria a Dios, qué lindo que Dios le provee, pero no diga eso. Dígale, me voy de vacaciones si Dios lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Que usted en ese momento, usted está poniendo a Dios por delante. Y entonces, si va a ocurrir algo, Dios se mete en el centro y no permite que usted vaya. O cambia las cosas. Pero cuando ponemos a Dios por delante, miren lo que aquí lo dice claramente Jeremías: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Y cuántos ponemos? No, hago esto, hago aquello, tomo esta decisión, tomo aquella. La Biblia dice, tú no eres señor de tu camino. ¿Cuántos empiezan con cosas muy lindas, hermano, y todo se vuelve nada? El hogar se destruye, la familia se destruye, los propósitos se destruyen. ¿Por qué? Porque el hombre no es amo de su camino. Y sigue diciendo, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, el que ordena todo es Dios. O sea, ¿cómo así que es que yo no hago lo que me dé la gana? Sí, usted hace lo que le dé la gana, claro que sí, lo podemos hacer, pero en el momento Dios es el que ordena todo, todo. Uno se desvía y va a terminar donde Dios haya determinado que uno termine. Dios es soberano, hermanos. No hay nada en el mundo que ocurra si Dios no lo permite. El mismo Satanás, mire, hay que entender esto. Si a una persona le dio cáncer, es porque primero que todo, Dios lo permitió. Primero que todo. Acuérdese cuando Satanás le dijo al Señor que iba a destruir a Job. Y para cada cosa tenía que ir a pedir permiso. Y el Señor le decía, haz esto, esto y esto, que yo programo, pero esto no lo hagas, no te permito que lo toques aquí. ¿Cuántos de aquí Dios nos ha librado de estar en una tumba de agua? Porque Dios no lo ha permitido. Pero el deseo de Satanás es acabar, hermanos. Entonces, tenemos que confiar en la providencia de Dios, hermanos. Él es soberano. A Dios nada lo sorprende. A veces uno, Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Mi Señor, yo te sirvo, yo te amo. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué? Dios no lo sorprende nada. Algún propósito precioso y perfecto tiene Dios ahí. Pero como no nos gusta sufrir ni esperar el tiempo del Señor, entonces comenzamos a hablar y a veces hasta maldecir. Aquel salmista le dijo, y hasta Jeremías llegó a decirle, ha sido en vano servirte. Así le dijeron.
En vano he servido. Y el Señor le dijo, no hay nadie que me sirva a mí en vano, a todos les doy. Dios a cada uno nos bendice, a cada uno. Y Dios quiere hacer cosas lindas y maravillosas con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia. Pero hay un tiempo de Dios y un tiempo de nosotros. Tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios, hermanos. Él es el que ordena los pasos de sus hijos. Salmo 37, 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Mire, cuando nosotros aprendemos a confiar, no en una religión, la religión es la peor. Este varón en Rusia dijo una palabra, Hegel, Marx, Lenin, dijeron que era el opio del pueblo. Y le digo que no hay cosa más verdadera que esa. La religión es el opio del pueblo. Es una miseria para el pueblo. Dios no nos ha llamado a tener una religión, sino a tener una relación con Dios a través de su palabra. Con Dios a través de su palabra. No a través de la religión, que esta, que religión aquella. Póngale nombre. No es a través de ninguna religión, es a través de su palabra. De su palabra. Si a nosotros en este país que nacimos de esta religión, si a nosotros nos hubieran enseñado la palabra, nosotros conoceríamos de Dios y todo este país fuera del Señor. Porque a uno lo hace del Señor es confiar en la palabra de Dios, confiar en la palabra, no confiar en el hombre, confiar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que sana, es la que prospera, es la que bendice, es la que cambia, es la que transforma, es la que vivifica. La palabra, no ninguna religión. La religión es vana y mentirosa. Llámela de cualquier cristiana, evangélica, católica, mormona, todo lo que es religión es una basura. Mire cuánta gente hay en la religión que se llama cristiana y sus vidas son una mentira, fornicarios, adúlteros, ladrones, mentirosos, de todo. No es una religión, es una relación con un Dios vivo. Es histórico, bendito es el Señor. Histórico. No es una religión. Dios es un Dios de planes, de propósitos. Ojo, si nosotros cooperamos con Él, si nosotros nos aliamos a Dios, Él promete que todo lo que nos suceda será para nuestro bien. Romanos 8:28 ya lo leímos. Si nosotros cooperamos con Dios, Él promete, Él ha jurado. Dice que juró por su nombre, que es lo más sagrado en el mundo, que cumpliría sus promesas y sus propósitos. Dios juró. Pero para los que cooperan con Él, para los que, hermanos, comenzamos, ¿y cómo conozco yo a Dios? A Dios se conoce solamente a través de su palabra, no a través de una religión. Mire, hasta para los inconversos, la gente que no conoce a Dios, es maravilloso el Señor. Mateo 5:45. La providencia de Dios está derramada para cada persona. La prostituta, los asesinos, hermanos, los violadores. La providencia de Dios, hermano, es para todos. Pero para todo aquel que le dice, Señor, yo quiero, dame de beber, quiero de ti. No de esta religión o aquella, no sirve para nada. Miren lo que dice Mateo 5:45. Dice que hace salir porque el sol es de Dios. Sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Está más adelantico el verso. Ahí mismo, en ese mismo versículo, pero más adelantito. Hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Nada, hermano, nada en el mundo se mueve sin la voluntad permisiva de Dios, perfecta de Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando
Jesucristo fue acusado que no pagaba impuestos. Vienen, acuérdense que el impuesto era algo de la ley. El impuesto era el impuesto del templo, porque el templo tenía muchos gastos. Tenían que estar sacrificando animales, tenían que estar ofreciendo diferentes oblaciones y diferentes sacrificios. Y todo eso cuesta. Entonces, para eso se determinó en el libro de Éxodo, anótelo simplemente, no lo vamos a leer, capítulo 30, verso 13, de que había que pagar medio ciclo para el impuesto del templo. Entonces, cuando llegó Jesucristo, miles de años después, Él está ahí, y vienen unos fariseos y unos religiosos, y le dicen a Pedro: tu maestro no paga el impuesto. Vamos a leerlo. Mateo 17:24, para que veamos, hermanos, cómo Dios le puede responder a usted y a mí. Si nosotros confiamos en el Señor y confiamos en su palabra y confiamos en su tiempo, Dios tiene el poder. Mire, hermano, cosas sobrenaturales. Mire, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. El 25, y dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero. Mire, Jesús ya sabía que Pedro allá por allá lejos ya sabía, porque él era Dios. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Esto tiene una explicación. Jesucristo, como hijo de Dios sobre su casa, no tenía que pagar impuestos. Jesucristo, como el hijo, el que vino a reinar en la tierra, a reinar en ese templo, a reinar sobre ellos, no tenía que pagar impuestos. Pero mire lo que sigue diciendo. Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, mire que esto es muy precioso. Para no ofenderles, o sea, para no servirle de tropiezo. ¿Cuántas veces nosotros le servimos de tropiezo a alguien? Hermano, cosas malas que hablamos, y está un hermanito en la iglesia y dice: ¿le sirve de tropiezo? Una persona por ahí, un creyente, y fumando por ahí, le sirve de tropiezo a otro. Dice: es que los cristianos pueden fumar. O sea que yo puedo fumar. Le sirve de tropiezo. Y así, no es que usted pueda o no pueda, es una relación con Dios. El que limpia a uno es Dios. Entonces hay gente que se preocupa de que no, que es que si yo me vuelvo cristiano. Hermano, no es que me vuelvo cristiano, es que usted comienza una relación para ser perdonado, para que el que dejó su trono y vino a morir en una cruz, esa ira de Dios que vino sobre él y todas esas maldiciones que vinieron sobre Cristo le pertenecían a usted y a mí. Entonces, cuando uno acepta al Señor en su vida y Dios lo transforma, uno ya no tiene que vivir esa ira de Dios, ya no tiene que vivir esa maldición, ni ese juicio eterno que viene. Entonces nosotros no podemos servirle de tropiezo a nadie. Entonces mire, Jesucristo tenía la razón y no tenía por qué pagar eso, porque era el Hijo de Dios, hijo sobre su casa. Pero dice: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, mire la providencia de Dios, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y ábrele la boca. Hallarás un estatero, tómalo, y dáselo por mí y por ti. Le sacó los 2 dracmas, una moneda, un estatero, una moneda, a un pez. Fue al mar, cogió un pez, lo abrió ahí la boca, y de ahí le sacó la moneda. Ahí estaba. ¿Cómo va a ser eso imposible para Dios? La providencia de Dios, sobrenatural, hasta para las cosas más sencillas. Dice el Señor: ni Salomón se vistió con tanta gloria como ese lirio. Mire, Salomón, con toda su sabiduría y su riqueza, nunca se pudo vestir tan precioso como viste Dios un lirio, una matica. Dice: hombres de poca fe, ¿cuánto más no nos dará el Señor a vosotros? Dios, todo lo que Él tiene, Dios no necesita nada, hermanos. Dios es espíritu. Todo lo que Él ha creado es para nosotros.
Pero es necesario que nosotros aprendamos a confiar en la providencia de Dios. Providencia es que Dios sabe y conoce nuestras necesidades, y Él sabe de qué tenemos necesidad, y Él tiene el poder para saciar nuestras necesidades, para bendecir, para restaurar, para sanar. Dios tiene el poder. Hermanos, los casos son cientos en la Biblia. Abraham, acuérdese de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo. Cómo sobrenaturalmente él va a matar a su hijo, a sacrificarlo, porque era el hombre que más fe tenía en Dios en la tierra. Por eso lo llaman el padre de la fe. Y va a matar a su hijo. Inmediatamente le apareció allá un corderito atado a un arbusto, y le dijo: Dios, no lo hagas, sé que has creído en mí. Y ahí estaba el corderito, el mismo Cristo, ahí estaba, que era una tipología de Cristo. Entonces, hermanos, Dios tiene el poder para proveer y para bendecir. Algo tan tremendo. Acuérdense que en la misma historia de Esther, porque esto está lleno de historias, la palabra es un libro de historia, no de religión, de historias, hechos reales. Como Amán, el que logró sacar un decreto para que acabaran con todo el pueblo de Israel. Como Mardoqueo se dio cuenta, Dios permitió que él escuchara cuando estaban planeando la muerte del rey. Y Amán era la mano derecha del rey, un hombre que hasta el rey le entregó el anillo para que él lo manejara, imagínense. Y llega el momento, bajo la providencia de Dios, como Mardoqueo le salvó la vida al rey, porque fue y les contó de que había escuchado que estaban planeando matarlo, unos servidores del rey. Y eso quedó escrito. Y cierto día, el rey, que dormía tan bueno, se le quitó el sueño. Hermanos, créame, la Biblia dice que a él no se le quitó el sueño, fue Dios el que le quitó el sueño. Entonces no podía dormir y angustiado llamó al escriba, al que le manejaba los libros, los sucesos, y le dijo: no puedo dormir, tráeme el libro de los sucesos, a ver qué ha pasado, quiero leer porque no me puedo dormir. Y comenzó a leer, y entonces vio la historia de Mardoqueo, un judío que estaba también esclavo. Y comenzó a ver en esa historia, y entonces le pregunta, mire usted, Dios mismo, mire cómo Dios obra providencialmente, le pregunta al rey, a la mano derecha del rey, y le dice: Amán, ¿qué harías tú con un hombre que honre al rey, con un hombre que haya salvado la vida del rey? ¿Qué harías tú? Y entonces comenzó el mismo Amán a hablar por su boca. A ese hombre yo lo montaría en un caballo blanco, un caballo así como el del rey, y pondría que lo paseara un hombre por ahí, que él escogiera, que lo paseara por todo el reinado para que lo vieran. Él montaba en el caballo y el otro paseándolo, y le daría riqueza, bueno, todo. Mire, y era el mismo Dios hablando a través de la boca de él. Amán, la providencia de Dios. Y este Amán fue el que hizo que el rey sacara el decreto para matar a todo el pueblo de Dios. Y resulta que entonces, cuando termina de leer y darle el consejo al rey qué haría con ese hombre, Amán pensó que estaba hablando de él. Amán pensó o sea, el consejo que estaba dando era para que el rey lo honrara a él. Y resulta que cuando le dice: ok, entonces ve tú, monta a Mardoqueo en un caballo blanco y paséalo por todo el pueblo. Hermanos, y con vestidos reales, le dio la casa, le dio las propiedades de Amán a él. Lo puso lo puso como la mano derecha del rey. Hermanos, estará la providencia de Dios obrando. Así obra la providencia de Dios en nuestra vida, pero tenemos que aprender a confiar y a orarle al Señor. Señor, ¿qué propósito tú tienes con este problema mío? En mi casa, en mi hogar, con mis hijos. ¿Qué tienes, Señor? Ayúdame. Los hijos necesitan que los padres oren por ellos.
Si usted no ha aprendido a orar por sus hijos, dígale: Señor, enséñame a orar. Enséñame a pedirte, a clamarte por mis hijos, porque tú tienes propósitos con ellos. Que les pueda dar varones o mujeres, hombres o mujeres de Dios que te teman a ti como te temen a ti. Van a honrarlas, van a guardarse para ellas, van a bendecirlas, van a respetarlas. Hermanos, algo tan fácil cuando nosotros comenzamos una relación con Dios y nos salimos de la religión mentirosa, sea cual sea. Lo importante, entonces, mire la hermosura, como Dios, eso está en Esther capítulo 6, del 1 al 14, para los que anotan, para que lo lean en la casa. Es tremendo. ¿Cuántos sabemos que muchas de las enseñanzas de Jesús fueron a causa de alguien que lo interrumpió? El Señor estaba hablando, estaba trayendo una enseñanza y viene alguien y lo interrumpe. Entonces, ahí mismo el Señor para la enseñanza y le da otra enseñanza al que lo interrumpió. Muchas veces enseñanzas que traían para arrepentimiento, otras para juicio. Señor, en muchos casos, Él estaba compartiendo su palabra y el Señor usó las interrupciones para comenzar a hablar del Padre, hablarles de Dios, hablarles del reino. ¿Cuántas? Y esto es una tipología. ¿Cuántas? Usted va muy bien en su vida, su trabajito, todo muy bien, y de un momento a otro alguien le interrumpe, sea una persona, sea una enfermedad, sea una quiebra, sea un negocio que se cae, algo interrumpe. Y créame que es Dios tratando de hablarnos, tratando de hablarnos. No hay nada, cuando usted y yo aprendemos a pensar de que no hay nada en este mundo que se mueva si Dios no lo permite. Créalo a partir de hoy. Todo lo que a usted le suceda, Dios está al tanto. Y Dios tiene el poder para cambiar. Y Dios tiene el poder para transformarlo y bendecirlo. Créalo, créalo, porque es así. Dios es sobre todo. Algo Dios nos enseña con muchas cosas. Salmo 107:8. Ya vamos terminando. La providencia de Dios. Miren, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, para nosotros, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué necesitamos nosotros? Hambre de Dios. Así como Él le dijo a aquella mujer en un pozo: dame de beber. Y la mujer estaba sacando agua. Y la mujer no le quiso dar de beber. Y en cambio Él le dijo: mujer, pero si tú me pidieras a mí, yo te daría de beber. Tú no me das, pero yo te daría de beber. Y si tú bebieres del agua que yo te daré, de tu interior, correrán ríos de agua de vida. En muchos de nuestras vidas y de nuestros hogares corría agua sucia. Y Dios en su providencia permite situaciones muy dolorosas a veces para que corra agua viva. Porque cuando usted y yo no somos egoístas, ok, ya conocí de Dios y que voy a ir a la iglesia y aprender, porque aquí venimos a estudiar la palabra. Pero Dios quiere que usted y yo le demos de beber a los sedientos que hay en las calles. Gente que no conoce de Dios. Darles de beber, darles de comer, compartir la ropa con ellos, ayudar al menesteroso, ayudar a la viuda, bendecir a la gente, bendecir a los hermanos. La Biblia dice: por cuanto lo hiciste con uno de esos, conmigo lo hiciste. Qué lindo es permitir que Dios mueva nuestro corazón y permitamos esa obra de ese nuevo corazón en nuestras vidas, y así nos salimos de la religión y
comenzamos en un reino de vida, bajo un Dios providencial y todopoderoso, que tiene suficiente para ti y para mí. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es su nombre. Precioso. En Job 10:12 dice: me diste vida, me brindaste amor, y con tus cuidados, o sea, con tu providencia, me has mantenido con vida. Y ya para cerrar, dice el libro de Daniel 2:21. Mire lo que es nuestro Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Chávez murió en el momento en que él maldijo al pueblo de Israel. La Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Él se unió con el presidente de Libia, con el presidente de Irán y con el presidente de la OLP, y maldijo a Israel. Y él promovía lo que decían esos presidentes, que querían borrar a Israel del mapa. Y la Biblia dice que Israel es la niña de los ojos de Dios. Maldijo. Cuando él dijo esa maldición, estaba yo, y lo escuché en la televisión, y yo sentí algo terrible. Miren, ahí murió. Es cuestión de tiempo. Iba y venía y levantaba las manos con sus fuerzas, programado 6 años más. Pero él no tenía programado 6 años más, él quería seguir hasta que muriera. Pero como hay uno que quita reyes y pone reyes, hay uno que es soberano. Entonces mire lo que dice: él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Pongámonos de pie, hermanos. Padre Santo, qué lindo ver en mi Rey, qué lindo ver en mi Señor. Padre, gracias por tu palabra, mi Rey, porque tu palabra nos alienta. Tu palabra nos recuerda que tú eres todopoderoso, todo suficiente, mi Señor. Y que en tu providencia, mi Señor, tú lo conoces todo, mi Señor. Que tú estás en control de cada cosa, de cada situación, mi Señor. Tú conoces los sueños, la esperanza, los problemas de cada uno de nosotros aquí presente, mi Rey. Señor, y como tú los conoces, tú sabes cómo solucionarlos. Qué lindo es tener un Dios que todo lo conoce. Señor amado, si alguno de nosotros, mi Señor, somos obstáculo para que tu propósito, mi Señor, y tus bendiciones, mi Rey, sean en nuestra vida, Señor, ayúdanos, danos entendimiento, mi Señor, para no poner más barrera en contra de tu bendita y perfecta voluntad. Mi Señor amado, ayúdanos, danos entendimiento, porque, Señor, tú eres el que trae la luz, mi Señor, y muestra las tinieblas. Dios mío, bendícenos, mi Señor. Danos entendimiento e inteligencia, mi Señor, para obrar conforme a tus santos y benditos propósitos. Señor, tú estás en control, mi Señor. No hay nada, mi Señor, que se te salga de la mano, Dios mío. Señor, glorifícate en cada persona que quiere honrarte, que quiere bendecirte, que quiere agradarte. Yo quisiera saber
Si en este precioso día nuevo que ha hecho el Señor